Hola amigos, siguen los problemas de los afectados por las inundaciones de la zona valenciana. Y hay algunas cosas que hay que darlas a conocer y que conviene que no se olvide. Que ayer, mientras ocurrió el trágico episodio de las inundaciones de la zona de Valencia, en el Congreso, pues se pusieron de acuerdo los diputados en aprobar los nuevos cambios en Radio Televisión Española, en la que el gobierno toma todo el control de Radio Televisión Española, colocando una serie de personalidades enchufadas que pertenecen a los partidos que están apoyando al gobierno, con unos sueldos muy suculentos de más de 4 cifras mensuales, es decir, de más de 10.000 euros mensuales. Y de esta manera el gobierno tendrá totalmente controlada la información en el organismo público de Radio Televisión Española, de modo que tendrá más facilidades para tapar las corruptelas. Y también, pues, ahora que la tragedia de las inundaciones de la zona de Valencia pues da mucho de qué hablar, tapar las cosas que al gobierno no le interesa, lo cual es una auténtica vergüenza. Y además, ahora con el tema de la tragedia de la zona valenciana, pues han aprovechado para colar una enmienda con nuevos impuestos a los que nos quiere someter Pedro Sánchez. Impuestos del gasoil, va a subir el gasoil. Impuestos a la banca, que no son a los banqueros, son a los accionistas, son a los ahorradores, son a todos aquellos que tengan una cuenta corriente. Tendrán que pagar más solo por tenerla. Esto será el impuesto a la banca. Una subida de impuesto sobre la renta, que afectará más bien a las clases más altas, de las que no van a recular aparentemente nada. Impuestos al tabaco. Dicen que quieren impedir que la gente pues cuide más su salud dejando de fumar, pero claro, cuando la aprietas demasiado en esto que estás grabando mucho, por ejemplo, el tabaco y el alcohol, al final acabas recaudando mucho menos. Hay otra cuestión que es importante que sepáis. Bueno, estaba hablando del Congreso. Se estaba, pues, hablando de que los diputados, como son representantes del pueblo, y la zona de Levante español, no sé cuántos diputados tiene que tener, creo que tienen que ser bastantes, pues tenían que ir a las zonas afectadas para ayudar, ya que tienen ciertos privilegios, con su condición de representantes del pueblo, son aforados y pues pueden tener influencia y pueden también, creo que podrían también coordinar cosas de las instituciones públicas para ayudar a los afectados de las riadas en Valencia, que ha dejado a muchísima gente sin casa y prácticamente en la ruina, haciendo que la zona sea una catástrofe total. Pues bueno, dijeron que los diputados están igual que la empresa privada para seguir haciendo cosas, pero no están para ir a quitar agua, para ir a quitar lodo en las zonas afectadas, como había hecho, por ejemplo, el tenista Rafa Nadal, que se involucró con los afectados, se puso unas botas, cogió una pala y se puso a hacer tareas de limpiar, quitar lodo, ayudar, socorrer, cosa que deberían de hacer los diputados dando ejemplo, y no lo han hecho. Y una cosa muy importante, y es que la gente necesitaba mucha ayuda, suplicaba ayuda, no se la escuchaba, se la tenía completamente abandonada, desatendida. No estoy diciendo que se ha rescatado a mucha gente, que la Guardia Civil, la policía, una parte del ejército, incluso particulares, han hecho labores de rescate y de ayuda a los más afectados, pero no han hecho todo lo que se debiera, porque había mucha gente que estaba pidiendo ayuda, estaba completamente desamparada. También se han producido saqueos, robos, que lo que ha hecho la fuerza pública es una parte muy pequeña, y al gobierno pues no le da ningún tipo de importancia a esta delincuencia que se ha aprovechado de esta tragedia para el saqueo, lo cual es una auténtica vergüenza. Y estos delincuentes pues van a ser prácticamente los mismos de siempre, que ya sabéis vosotros quiénes son y que son especie protegida. Cabe decir que la gente pedía ayuda, y se tenía que haber implicado el ejército, y el gobierno no lo ha querido.
Hay algunos militares que en las redes sociales han dado a conocer que el gobierno no les ha dejado intervenir en ayudar a los damnificados. Ya tenían todos los equipos preparados, pero el gobierno no les ha dejado. ¿Cuál ha sido la excusa? ¿Por qué el gobierno no ha dejado a los militares ayudar a gente perjudicada y que más lo necesitaba? Pues la excusa del gobierno ha sido que pues no se puede dar una imagen de un país en desorden y en el caos. Por eso no ha querido que intervenga el ejército. Bueno, pues pensar que el ejército español, tenemos unos 700 militares en el Líbano, tenemos militares en Somalia, en Malí, en algunas repúblicas bálticas por aquello de la OTAN, no sé si también en Ucrania, también hay militares españoles en Colombia y no sé qué más partes del mundo. No sé muy bien cuántos militares hay en el extranjero y me parece que unos cuantos miles que incluso superan lo que la Unión Militar Española, o sea, la Unión de Emergencias Militar de la UME, que me parece que son 3.500, teniendo en cuenta que el ejército español son más de 100.000 efectivos entre los ejércitos de tierra, mar y aire, y tenía que haber intervenido todo el ejército para ayudar a los damnificados, para rescatarlos, para buscar gente desaparecida, para rescatar gente que quedaba atrapada, incluso para buscar muertos, y para ayudarles pues a montar los alojamientos, las tiendas de campaña, los pabellones, llevar las mantas, llevar los colchones, socorrer, se tenía que haber implicado todo el ejército, y no solo todo el ejército, porque la Unión Militar Española son aproximadamente unos 3.500 efectivos, y no creo que estuvieran todos. Y el ejército español en el extranjero tiene más de 3.500 militares españoles en misiones inútiles que no sirven para nada, salvo para malgastar el dinero que Pedro Sánchez nos está robando con nuestros impuestos y que utiliza a los militares españoles para sus intereses políticos. Cuando los militares, en caso de una tragedia como la que ha ocurrido en la zona de Valencia, tenían que estar para servir aquí a España, a los españoles que los necesitan, y no solo los militares, todos los militares me refiero, porque en España hay más de 100.000 efectivos militares, en la Marina, en el Ejército de Tierra y en el Ejército del Aire. Pues tenían que estar todos para ayudar. Además, todos los bomberos de España, porque los bomberos son funcionarios públicos de todas las comunidades autónomas, los de la Cruz Roja, que perciben muchas subvenciones del gobierno, toda la policía, la nacional, la local, la autonómica, de toda España, se tenían que haber involucrado, y por supuesto la Guardia Civil y las demás policías que hubieran. Fijaos una cosa, y esto el gobierno no lo ha consentido, no ha dejado que policías ni militares van a ayudar a las personas afectadas de estas riadas que han ocurrido en la Comunidad Valenciana, por las razones que yo he dicho, que el gobierno no quiere dar una imagen en el exterior de ser un país en el caos y en el desorden, quiere dar la imagen de un país desarrollado, por tanto va a tapar muchas cosas, y además ahora que se ha hecho con el control de Radio y Televisión Española, precisamente ayer en el Congreso, con la mayoría de los socios que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez, pues dándole todos los poderes para poder controlar toda la Radio Televisión Española, pues va a dar las informaciones que al gobierno le interese. El rey Felipe VI ha estado muy preocupado por lo que ha ocurrido y ha puesto la Guardia Real, digamos, la especie de Guardia Pretoriana del rey Felipe VI, la ha puesto a disposición del gobierno para las tareas de rescate, para las tareas de socorro, para las tareas de ayuda, para lo que hiciera falta. Y bien, pues, por lo que me consta, de momento no sabemos nada de lo que haya hecho la Guardia Real. Y tener en cuenta que la Guardia Real, que también se puede decir que es un efectivo militar, lo componen unos 1.500 soldados, 1.500 personas de la Guardia Real del rey Felipe VI, que
la mitad de los efectivos de la UME, la Unión Militar Española, la Unión Militar que está para las emergencias y para este tipo de desastres. Muy buena la voluntad del rey, muy bien el gesto, pero el poder lo tiene el gobierno, que no lo ha utilizado para nada. No ha utilizado ni siquiera a la Guardia Real, que la ha puesto el propio rey Felipe VI a disposición. Y esto que el rey Felipe VI es el comandante jefe de todos los ejércitos españoles. Claro, tiene que ocurrir una situación muy extrema como para que el rey Felipe VI dijera: yo soy el comandante en jefe de todos los ejércitos y por tanto ordeno y mando todo el ejército español a la zona de los damnificados de Valencia a socorrer, a ayudar y a hacer las tareas que hagan falta para solucionar los problemas que están sufriendo de manera muy dramática los afectados por las inundaciones. Y es algo que no se ha hecho así. Bueno, pues han ocurrido saqueos también. El día después, cuando ya no lo había, pues entrar a tiendas de los electrodomésticos, robar ordenadores, robar televisores, robar todo tipo de cosas, incluso de alimentos. Y esto el gobierno lo ha tenido muy tapado. No ha mandado a la policía, no ha mandado a la Guardia Civil a detener delincuentes. Y ha dejado que las cosas vayan siendo, dejándolos que sean así como así. Y creo que ni siquiera ha consentido ayuda internacional. Fijaos una cosa, hace más de un año en Marruecos ocurrió un terremoto y el gobierno español se involucró en mandar ayuda a los damnificados del terremoto en Marruecos, que ahora ya está olvidado. Sin embargo, España, los damnificados del Levante español, no han recibido ningún tipo de ayuda internacional. Y además, hay algunos políticos sinvergüenzas, totalmente sinvergüenzas, que se han aprovechado de la situación, que han dicho que esto es por culpa del cambio climático, que en España estamos utilizando todavía demasiado los combustibles fósiles, por ejemplo, y que es lo que nos merecemos, que el cambio climático la dé contra nosotros. Lo han dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Una sinvergüenza total que está aplicando la Agenda 2030 y es una de las responsables, junto con Pedro Sánchez, del derribo de pantanos por toda España. Se han derribado ya unos 500 pantanos que había construido Franco, y claro, para dejar libre el curso de los ríos y que algunos peces pudieran pasar mejor. Pero cuando llueve mucho, los ríos pues se llenan de una manera brutal y provocan inundaciones si no hay a unas presas que las puedan frenar. Que además almacenan el agua, que en épocas de sequías este agua nos viene muy bien. Pues esto es lo que estaban criticando, echando las culpas lo del cambio climático y que los españoles digamos que no están haciendo sus deberes. Incluso lo ha dicho Petro, el presidente de Colombia. Una auténtica vergüenza. Y bueno, no os penséis los damnificados que os van a ayudar, porque no os van a ayudar. Cuando las cosas van muy mal, yo ya tengo 62 años, ya tengo vivido una larga vida. He pasado por crisis económicas, he vivido inundaciones, porque yo vivo en Bañolas, cerca de Bañolas, tenemos un lago que me acuerdo que el año 1982 también se inundó, se desbordó y provocó unas inundaciones con todo el desastre que supone. He vivido crisis económicas, he vivido desempleo. Y cuando caen desgracias, catástrofes, la gente se vuelve peor que nunca. Se está hablando de solidaridad, de gente que se involucra en ayudar, todo lo bonito, todo lo positivo, esto es lo que presentan la televisión y los medios de comunicación. Pero la realidad es que en situaciones desesperadas, en malas condiciones, la gente es peor que nunca, es más mala que nunca, es más insolidaria que nunca. Y esta es la realidad. Y si ha venido Pedro Sánchez, nos ha prometido ayudas a todos, no os lo creáis, no va a haber ayudas, no hay dinero. Y además, la maquinaria, el sistema político tan burocrático tampoco pone fácil lo de hacer este tipo de ayudas. Se ha hablado, por ejemplo, que buena parte de Valencia se ha salvado gracias a este desvío del cauce de una obra faraónica, de una especie de viaducto
que había construido Francisco Franco. Y yo, que soy de la zona de Gerona, en Gerona también hemos vivido episodios de inundaciones. Y precisamente en Gerona también Franco construyó algo parecido. Hizo una especie de viaducto muy amplio que atraviesa la ciudad de Gerona, que por ahí pasa el río Oñar, que se empalma como el río Ter, y pues es muy grande, es parecido al que hay en Valencia, aunque el de Valencia es mucho más grande, y esto también ha impedido que se produjeran inundaciones en Gerona. Muchas veces este río ha llegado casi a nivel que ya no faltaba mucho para desbordar, con inmenso volumen de agua. Y esto también ha salvado a Gerona de inundaciones. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que ya con experiencias de inundaciones de otras décadas, de los registros de otros años, registros incluso de siglos de atrás, que se han producido inundaciones, estudiando las causas de estas inundaciones, pues se tienen que hacer unas infraestructuras en las que se puedan proteger a la población y también construir presas. Y ahora, pues, mucha gente va a estar muy indignada, porque mucha gente va a ir a la ruina, mucha gente ha perdido su vivienda, ha muerto mucha gente. Me parece que en estos momentos las noticias que tengo de última hora es que han superado los 150 muertos a causa de las inundaciones y no sé cuántas docenas de desaparecidos que todavía no han aparecido. Y pues tanta gente a la ruina, que ha perdido sus casas, ya ha perdido su coche, ha perdido su trabajo, ya no podrá ni volver a sacar adelante otra vez su negocio. Mucha gente lo va a pasar muy mal. Entonces va a buscar culpables. Entonces van a estar más conscientes de por qué causa, por qué culpas ocurrió esto. Y una de las causas que mucha gente tiene en cuenta y sabe, científicos, hidrólogos, gente preparada, es la destrucción de las presas. Pedro Sánchez y su infame vicepresidenta Teresa Rivera, con la aplicación de la Agenda 2030, ha derribado muchas presas en España y lo ha llevado ahora a la tragedia de las inundaciones. Luego vendrá lo de la sequía, dejar a España a la ruina y convertirla en un país que sea dependiente de alimentos, porque no vamos a tener agua para regar. No nos van a dejar criar animales, que además, como unas leyes estrictas que ponen unas condiciones que los ganaderos no pueden asumir en la forma de criar el ganado, que lo encarecen todo totalmente y además sin agua. O sea que buscan que España deje de producir carne, deje de producir, pues, alimentos de origen vegetal. Y buscan que dependamos del exterior, convertimos en un país dependiente. Esto es lo que están haciendo. Y están desaprovechando que España es un país montañoso, donde se podían hacer muchas presas, donde podía haber agua en abundancia, podía haber energía hidráulica en abundancia. Pero estos políticos sinvergüenzas, vendidos a la Agenda 2030, cumpliendo las órdenes de Pedro Sánchez y las órdenes de Ursula von der Leyen, nos están llevando a la ruina e incluso a la muerte, como ha ocurrido con estas inundaciones en la zona de Valencia. Esto va a indignar a mucha gente, lo cual se va a informar mucho más y va pues a combatir más la Agenda 2030, que busca privarnos de libertades y que nos está llevando a una mayor miseria. Creo que no hay mal que por bien no venga, o no hay bien que por mal no venga, mejor dicho. Estas desgracias, creo yo, hará que buena parte de la gente abra los ojos y despierte y exige a los políticos que dejen ya de una puñetera vez de hacer cosas mal, de hacer cosas incorrectas y de los responsables que son, de los sinvergüenzas que son. Y ahora mucha gente pues lo está pasando muy mal. No tiene donde dormir. Bueno, te están habilitando tiendas de campaña de la Cruz Roja, tiendas de campaña del Ejército, pabellones deportivos, dándoles alguna manta y algún colchón para poder dormir y algo para comer, sin ningún tipo de comodidades ni de intimidad. Y esto contradice mucho con lo que está haciendo el traidor de Pedro Sánchez,
de poner inmigrantes ilegales en hoteles de 4 o 5 estrellas, donde tienen todas las comodidades, donde tienen intimidad, que ya quisieran los afectados por las riadas de la zona de Valencia poder estar en unos hoteles en donde están los inmigrantes ilegales pagados con el dinero que os están robando con vuestros impuestos, que os roba Pedro Sánchez. Y si Alberto Núñez Feijóo llegara al poder, haría exactamente lo mismo. Y esto es la situación en la que estamos, una auténtica vergüenza. Derribo de pantanos, no dejar que los militares ayuden, no enviar a todas las policías para evitar los saqueos, no hacer leyes más duras para que no haya tanta delincuencia como la que hay. Y ahora aprovechándose de esta desgracia, de esta catástrofe, incluso que tengan que ocurrir saqueos. Y esto pues es lo que hay, lo que tenéis que saber, y que a los políticos les ha importado más pues hacerse como el control de Radio Televisión Española, porque no es solo algo que beneficia a Pedro Sánchez, es algo que más adelante, si cae Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo llega al poder, pues se aprovechará igual. Que la gente parece que todavía no está bien informada de lo que están haciendo sus partidos políticos, que están vendiendo España, la están troceando, la están dividiendo, la están arruinando. Están vendiendo de la Agenda 2030 y solo hay un partido que se preocupa por los españoles, que es Vox. Y ante, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la zona de Valencia, estas desgracias, pues ha sido que más ha dado la voz de lo que hay que hacer. Pedro Sánchez ha venido a visitar la zona y ha sido recibido por el presidente, el presidente de la comunidad autónoma, Carlos Mazón. Pero Pedro Sánchez no ha tenido ningún encuentro con ninguno de los afectados. No ha ido a ver a la gente más afectada, a preguntarles cómo están sufriendo, qué problemas tiene, de qué manera creen que les podría ayudar desde el gobierno. No ha hecho nada de esto. Ni siquiera ha hecho como Rafael Nadal, ponerse unas botas, coger una pala y ayudar. Y impidiendo también pues, que no acuda la policía, que no acudan los militares a ayudar a la gente que lo necesita, que no vayan a detener a los delincuentes, no mandando a la policía, por ejemplo. Esto por orden de Pedro Sánchez, para que las cosas dejarlas así a por peor. Una auténtica vergüenza. Y bueno, pues solo ha ido para hacer el paripé, para hacer ver que está haciendo algo y no va a hacer nada. Se va a dejar a esta gente abandonada. Y luego, pues, como os digo, que Carlos Mazón ha pedido que por favor todo el ejército que venga a ayudar. Pero esto lo ha ignorado totalmente Pedro Sánchez y seguramente que lo seguirá ignorando. Y a los damnificados les va a ocurrir lo mismo que ocurrió pues en Lorca, lo de Filomena, lo del volcán en Canarias, los dejará tirados. Por lo menos el presidente de la comunidad autónoma, Carlos Mazón, ha aprobado una ayuda de urgencia de 250 millones de euros, que se calcula más o menos que los damnificados van a recibir el equivalente a 6.000 euros. Pero 6.000 euros es una ayuda, todas las ayudas son bienvenidas, pero 6.000 euros no se comparan con lo que has perdido. La vivienda que has perdido, el trabajo que has perdido, el coche que has perdido y a la ruina completa y total que te has quedado. 6.000 euros no compensan para nada. Y vamos a ver en qué va a ayudar Pedro Sánchez. Pero ya repito la contradicción que ayuda a los inmigrantes. Hay cientos de millones de euros para los inmigrantes, pero ahora para los perjudicados por las riadas de la zona valenciana, seguro que no va a haber. Y tendrán pues que espabilarse por su propia cuenta, buscarse la vida, apechugar, porque España hay unos políticos sinvergüenzas que solo miran para ellos, que no les preocupa para nada las desgracias de los ciudadanos, que tienen totalmente controlados los medios de comunicación, que no saben ni cómo ayudar correctamente o no quieren, porque ni han mandado suficientes policías, ni médicos, ni militares. Y esto es toda una completa vergüenza. No lo olvidéis, no han dejado actuar a los militares.
a muchísimos militares, y esto ya están quejando los propios militares. Han destruido presas y pantanos, y luego se han hecho como control de Radio y Televisión Española para, pues, tener la manipulación informativa y tapar lo que a ellos les interesa. Y por desgracia, así van las cosas. Y tampoco ni siquiera hemos recibido ayuda internacional. Y para más mierda, pues Ursula von der Leyen y Gustavo Petro culpan al cambio climático. Que el cambio climático no tiene nada que ver. Pero son culpables estos políticos de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque han destruido pantanos. Y con esto nos quedamos sin agua, sin energía, sin cultivos, sin ganado. Y además mandando a la ruina a muchísima gente con las inundaciones, dejándolas sin vivienda, sin trabajo, sin negocio y muchos habiendo perdido a sus familiares. Esto es, para que veáis y para que reflexionéis y si será caso que hagáis algo también. Bueno, siento daros pues este tipo de noticias que no son buenas, pero que hay que saberlas. Adiós amigos, muy buenas noches y lo siento mucho por los damnificados y espero pues que la gente ayude. Fijaos que me he enterado que han habido unos grupos de campesinos, de agricultores, que se han ido con sus tractores a las zonas perjudicadas para ayudar con sus máquinas enormes, con sus enormes tractores, cosas que no han hecho las instituciones públicas, por ejemplo, el ejército, o los medios que tuvieran, pues, la Guardia Civil o la policía, porque no se han movilizado todos los recursos del Estado español, porque no le ha interesado a Pedro Sánchez. Y de esto, pues, se tendrá que pedir explicaciones. Supongo que de este tema, en los momentos de control en el Parlamento, partidos de la oposición, como por ejemplo Vox, o como el partido de Albizu Pérez, van a pedir explicaciones. Y bueno, pues ya veremos cómo va a ir la cosa, que inevitablemente va a dar de qué hablar. Siento mucho por la gente perjudicada. Y también ojalá que se pudiera hacer un buen sistema de ayudas para estos casos. Como os hablaba en el vídeo de ayer, la seguridad social, la solidaridad de los españoles contra el resto de los españoles cae en desgracia. La seguridad social está para tener una acción protectora por parte del Estado, que lo pagamos todo con cotizaciones e impuestos. Si te enfermas, si te haces viejo, si te quedas sin empleo, si te accidentas y también si eres víctima de una desgracia, de una catástrofe natural, que es como lo que ha ocurrido en Valencia. Esto también tenía que estar la seguridad social para estos casos y no para malgastarla como están haciendo los políticos con ingresos mínimos vitales para mantener a holgazanes, para mantener a cientos de miles de inmigrantes ilegales que además los quieren regularizar, darle la nacionalidad española, con lo cual las cosas acabarán poniéndose muchísimo peor, como si no hubiera bastante lo que ha ocurrido en la zona de Levante español con estas inundaciones. Bueno amigos, no me extiendo más. Buenas noches y esperando que los más perjudicados, con el tiempo, las cosas se les arreglen y les vaya mejor. Este es mi deseo expreso y mi solidaridad hacia ellos, mi pensamiento hacia ellos. No son personas olvidadas. He pensado mucho en ellos y hago un toque de atención que no nos olvidemos de ellos y que los ayudemos cada uno en la medida de lo posible. Bueno amigos, como os digo otra vez, adiós y hasta el próximo vídeo.